Segunda de Crónicas, capítulo 20. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Gloria al Señor. Y vamos a leer los primeros 4 versículos de este capítulo. Poderoso es el Señor. Leemos la palabra de Dios, hermanos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dice versículo 1 al 4. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Oremos, amada iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por esta mañana hermosa en esta escuela dominical, cuando tú nos permites, Señor, el gozo y la libertad de alabarte, de bendecirte, de honrarte y de glorificarte. Gracias por congregarnos esta mañana. Gracias por bendecirnos en la casa del Señor. Ahora te pedimos que nos bendigas también al meditar en tu santa palabra. Señor, enséñanos tu verdad. Háblanos, Señor, conforme tu voluntad y la necesidad que hay en nosotros. Enséñanos tu verdad a leer tu santo libro. Abre nuestros ojos e ilumina tu palabra delante de nuestros ojos, para entenderla, para comprenderla, para escudriñarla en esta hora. Pedimos que tú nos bendigas. Te damos a ti la gloria y la alabanza en el nombre santo de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. A su nombre sea la gloria. Amén, amados. Bendito sea el Señor. Bien, amados hermanos, he leído estos versículos de la palabra que compartí esta lectura el domingo pasado. Igualmente, ustedes saben, los domingos estamos compartiendo un tema acerca del fruto del Espíritu, pero en estos días, amados hermanos, hemos sentido traer esta palabra también a la iglesia por las mismas circunstancias de las que hemos estado siendo rodeados, con el fin de que en vez de mirar tanto a tantas cosas, miremos a donde tenemos que mirar, a la palabra del Señor. Amén, amada iglesia. A la palabra del Señor, que es guía para nosotros, Hermanos, nosotros no somos guiados por los hombres, ni por las circunstancias, ni por las cosas que suceden a nuestro alrededor, afuera o donde quiera que sea. Se supone, se entiende que el verdadero cristiano es guiado por Dios, es guiado por el Espíritu Santo, es guiado por la palabra del Señor. La Biblia habla tanto de eso. Por ejemplo, ustedes recordarán que Hebreos dice: puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que, hermano, aún en las circunstancias más difíciles a nuestro alrededor, aunque quizás no todos piensan como nosotros, o nosotros no pensamos como ellos. De hecho, quiero decirle, amado hermano, que lo que hace la diferencia en el pueblo de Dios es precisamente la presencia de Dios. En un sentido, hermano, yo no pienso como otros piensan sencillamente porque yo no quiera pensar como otros piensan, o porque esa es mi manera de pensar. Hay algo que nos hace diferentes, y es el conocimiento de Dios. Si yo pienso como Dios, si yo pienso conforme a la palabra, si mi mente ha sido renovada, como dice Romanos capítulo 12, por el conocimiento de la palabra de Dios, téngalo por seguro que yo no voy a pensar con la mentalidad, con el pensamiento del mundo, quiérase o no. Es que mi mente ya es cautiva de Dios, es cautiva de su conocimiento, de su voluntad. Y yo sé que, hermano, la voluntad de los hombres no glorifica a Dios. La voluntad de los hombres es humana, es terrenal, es para acá, es para hoy, es para ahora. La voluntad de Dios es santa, es divina, es espiritual, es celestial, no es de este mundo, y no es solo para ahora. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La voluntad de Dios, hermano, nunca va a cambiar. La voluntad de Dios siempre será la misma, y la voluntad de Dios no va a cambiar porque Dios es inmutable. En Él no hay sombra ni mudanza de variación, no hay mudanza, perdón, ni sombra de variación. Entonces,
los cristianos de la época primitiva, y cuando usted lee la historia de la iglesia cristiana, nosotros pensamos como ellos. ¿Y qué es lo que nos hace pensar como ellos, a pesar de que el ambiente social, político, económico, cultural, verdad, todo lo que tenga que ver con los avances tecnológicos y de ciencia que hay hoy no es como en aquella época? Pero ¿por qué ellos y por qué nosotros en el siglo XXI pensamos igual? ¿Qué es lo que nos hace pensar igual a ellos? La palabra, el conocimiento de Dios, que es aplicable para todas las épocas, que es aplicable para todos los tiempos. Ninguno de nosotros puede pensar y decir, no, es que esta palabra deberían y debieron guardarla y obedecerla y la entendieron de esa manera porque era el siglo primero, porque era el siglo segundo. Hoy es diferente, hoy todo ha cambiado. No, el mundo está cambiando, el mundo pasa también, dice la palabra del Señor. Sabe que cuando la Biblia dice en primera de Juan que el mundo pase y sus deseos, está aplicando un verbo que literalmente se leería: el mundo está pasando. O sea, es algo que está sucediendo ya. Esto pasa, esto está pasando, esto va a pasar. En otras palabras, esto está marchando hacia su fin. No se le olvide que este mundo, tal y como lo conocemos, tiene un día final. Va a llegar un momento en que todo esto que conocemos va a acabar. La Biblia habla también con claridad acerca de eso. Y nosotros estamos dentro de un mundo que está marchando y que va pasando, que va a terminar. Pero nosotros, aunque estamos en el mundo, somos ciudadanos del cielo, no somos del mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Y como decía el escritor sagrado, que del cielo esperamos a nuestro Dios y a nuestro Salvador, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra y nos dará un cuerpo semejante al suyo. O sea, nosotros estamos aquí, amados hermanos, pero por la gracia de Dios ya no pertenecemos a aquí. Así que no echamos raíces, ni estamos haciendo planes, entre otras cosas tampoco los podemos hacer para 100, 200 o 300 años, porque como dice la palabra, entre lo más que llega a vivir el ser humano, habla entre los más robustos, los más fuertes, hasta los 80 años llegan. Es el límite que Dios ha puesto. Algunos por supuesto sobrepasan, llegan a 90, 100, pero no son muchos, son más bien minoría. La mayoría para la edad de los 80, la mayoría de la población para esa edad ya se ha ido. Así que no son muchos los años que vamos a vivir tampoco aquí sobre la tierra. Entonces la vida hay que saberla vivir. Y si hay alguien que de verdad sabe vivir la vida en cualquier edad, es el cristiano, es el que tiene el conocimiento de Dios. Porque vano es vivir la vida solo para 50, 70, 80 años. Eso es vano. Lo que es sensato es vivir la vida para la eternidad. Porque cuando yo me muera, no es que todo termine, esto continúa. ¿Y dónde voy a estar? ¿Y dónde vas a pasar? Mire, hermano, hay personas que aquí luchan y se esfuerzan y gritan y explotan y hacen y emplean sus energías, toda su capacidad mental, su poderío económico, lo que sea, para cumplir con sus anhelos, para cumplir con sus ideales. Alabado sea el Señor. Pero eso va a pasar un día, eso tiene término final. Y cuando termine todo, alabado sea el Señor, todo lo que Él emprendió, todo lo que Él hizo, alabado sea el Señor, todo lo que logró o todo lo que edificó humanamente hablando, nada se lleva. Todo se acaba, todo se termina. Probablemente Él con sus propios ojos va a ver que lo que Él hizo, lo que Él intentó, lo que Él logró, un día se le terminó. Y si ahí estaba su esperanza, el esfuerzo de toda su vida, va a perder la esperanza, va a quedar con el corazón vacío, va a perder el deseo de vivir, va a decir cuál es el significado de esto, qué ha pasado con todos estos años de esfuerzo. Pero el que tiene a Dios, alabado sea el Señor, Dios, Cristo es en nosotros, dijo el apóstol, la esperanza de gloria. Para nosotros no es pérdida perderlo todo, para nosotros es ganancia perderlo todo y ganar a Dios, alabado sea el Señor, ganar la vida. Y eso es algo lo que pasa hoy aún con algunos cristianos. Dicen tener a Cristo, pero no quieren perder nada. Dicen ser seguidores de Cristo, pero no le han obedecido a Él cuando Él dijo, niéguese a sí mismo y tome su cruz.
Dicen ser seguidores de Cristo, pero les pasa como al joven rico: ve y vende lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Y el hombre dijo: no, yo no puedo soltar esto. Y así hay cristianos que quieren vivir este camino y andar este camino y llamarse discípulos del Señor, con una cantidad de cosas que le estorban, con una cantidad de cosas que Dios no quiere ver en ellos, con una cantidad de cosas que pesan y que les impiden progresar y conocer a Dios y servir a Dios con toda su mente, con todo su corazón y con todas sus fuerzas. ¿Sabía usted que hay cosas que a nosotros nos parecen legítimas, que si las miramos con una perspectiva meramente terrenal, humana, decimos: esto no es pecado? ¿Por qué esto va a ser pecado? ¿Por qué me van a impedir que haga esto? Pero que si las miramos desde el punto de vista de la eternidad y de la voluntad de Dios para nuestras vidas, Dios las observa y las ve como un gran estorbo, como un gran obstáculo en nuestras vidas, y se convierten en un pecado, porque hasta nos impiden hacer la voluntad de Dios para nosotros. Aunque usted diga: esto es legítimo y no estoy pecando. Gloria al nombre del Señor. Pablo, hermano, o el escritor a los Hebreos, habla de correr la carrera con paciencia y de despojarnos de toda carga y del peso del pecado que nos asedia. O sea, hay cosas, hermanos, que nos estorban en el caminar cristiano. Hermano, usted tiene que tener la mente enfocada en el Señor. Si usted tiene la mente y su corazón de verdad enfocado en el Señor, las cosas del mundo no lo van a desubicar, las cosas del mundo no lo van a desviar. De repente, hermano, si su mente, si su corazón no está enfocado en Dios, de repente lo vamos a ver con conductas, con comportamientos y hasta con palabras que no son. O sea, va a empezar a hablar como los que no son de Cristo. Va a empezar a apoyar lo que no es de Cristo para su vida. ¿Sabe, hermano? Yo estaba acordándome en estos días. De pronto hay personas que puedan pensar y puedan decir: oye, ¿y por qué tú no apoyas esto? Y saben, me venía a mi memoria el versículo de: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y predica el reino de Dios. A mí y a usted como cristiano, no a mí por ser pastor, por la gracia de Dios, a todos. Dios nos llamó fue a seguirle a Él, a mirarlo a Él, a crucificar la carne con sus deseos y pasiones, a morir, ¿verdad? A llevar nuestra cruz y a mirarlo a Él y a seguirlo a Él y a proclamar el reino de Dios. ¿O acaso para quién creen ustedes que es el mandamiento de ir y predicar el mundo, ir y predicar el evangelio a toda criatura, id por todo el mundo? ¿Para quién es ese mensaje? Si usted está cruzado de brazos en su silla y dice que vayan los pastores, que vayan los evangelistas, estás muy equivocado. Si tú eres salvo, si tú eres hijo e hija de Dios, ese mandamiento, esa orden divina también es para ti. Alabado sea el Señor. Y haces bien en cumplirla, en obedecerla. Amén, amados hermanos. Pero yo meditaba en ese versículo, cuando un hombre se le acerca al Señor y dice: te seguiré. Alabado sea el Señor. Y el Señor le dice: pero déjame que entierre primero a mi padre, a mis padres. ¿Saben cuál es la respuesta del Señor? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Si vas a estar ocupado de las cosas de aquí, si vas a estar viviendo todavía, moviéndose tu mente, tus pasiones, tu corazón por las cosas de aquí abajo, embelesado por lo que suceda o pueda suceder, o por lo que el mundo te ofrece. Así vive el mundo, quiero decirte, porque el mundo no tiene otra esperanza ni otra expectativa, no tiene otra visión de la vida, no conoce a Dios. La visión que tenemos los cristianos es mucho más elevada. En realidad, aunque el mundo la considere insensatez y locura, es la perspectiva de Dios. Y Dios es más que todas las cosas, y Dios es más grande que la criatura. Él es el creador, a su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Amén, amados hermanos. Meditaba en eso. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Deja que los que son de aquí se ocupen de lo que es de aquí. Pero tú, ¿de dónde eres? ¿Todavía eres de aquí o ya eres ciudadano del cielo?
¿Cuál es tu causa? ¿Cuál es tu lucha? ¿Cuál es tu ideal? ¿Cuál es tu motivación? Las pasiones de los hombres, las pasiones de los pueblos, los ideales humanistas, las filosofías terrenales. ¿Qué es lo que te mueve, cristiano? ¿Cuál es la pasión de tu alma? Pregúntale a la generación primera. Pregúntale a aquellos que vivieron bajo un imperio de hierro como fue el imperio romano. Pregúntale a aquellos que fueron azotados por su fe. Pregúntale a aquellos que derramaron su sangre por el nombre de Cristo. Pregúntale a aquellos que cuando le dijeron niega a Cristo o mueres, di que César es Señor. Dijeron Cristo es Señor, a su nombre sea la gloria, y murieron. Vivieron para Dios y murieron para Dios. No para el mundo, ni no para una causa mundana, cristiano. Hermano, qué lindo que se pueda levantar una generación valiente, guerrera, no cobarde y mundana. Una generación cuya pasión sea Cristo y no los ideales del mundo. Una generación que diga, Cristo es mi modelo sublime y excelente, y no cualquier filósofo pagano y mentiroso. Arde el corazón cuando uno oye de supuestos cristianos exaltando la ideología de este mundo. Y se parece que no hubieran nacido de nuevo. Parece que no fueran de nosotros. A veces dándole la razón hasta enemigos del evangelio. A veces dándole la razón hasta blasfemos que blasfeman contra Dios. Y tú dices que eres hijo de Dios. Alabado sea el Señor. Miren, hermanos, mire esto, cuando el Señor fue impedido de entrar en una aldea de samaritanos, fue impedido, ¿verdad? ¿Por qué? Por ser judío, por aquellos odios raciales. Mire que un hombre que conocemos en la escritura como Juan, el apóstol del amor, Boanerges, el hijo del trueno, ese era su carácter, y lo mostró ahí, Juan y Jacobo. Porque cuando rechazaron a su Señor, su corazón ardió. Ardió con celo. ¿Por qué ardió? Porque habían hablado mal o habían estorbado a su Señor. Y ardió con tal celo, amado hermano, extremo, que el Señor reprendió esa conducta. Pero ardió ese celo y dijeron, Señor, ¿quieres que oremos que descienda fuego del cielo y los consuma? Y el Señor los detuvo. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Y algunos pues condenan esa actitud de Juan y Jacobo y dicen, mire, y es verdad, el Señor mismo la censuró, y no ese es el espíritu de Cristo. No vino a destruir, a matar, no vino a condenar, vino a salvar lo que se había perdido. Un día Él vendrá como juez, pero hasta este momento Él es el Salvador del mundo. Alabado sea el Señor. Pero un día vendrá a condenar y a juzgar. Pero alguien escuchando un día o leyendo un comentario, me llamó la atención que alguien dijo, pues todos vemos, o casi todos ven negativo lo que hicieron estos apóstoles, pero hay algo que pudiéramos destacar, que cómo ellos reaccionaron cuando su Señor, aquel a quien ellos amaban, fue estorbado, fue impedido. Y él decía, este hermano, muchas veces hablan contra Dios y nosotros no decimos nada. En presencia de nosotros se burlan de Dios, blasfeman al Señor, y nos hacemos los que no hemos oído nada. Qué diferentes somos a Juan y Jacob. Entonces, amados hermanos, eso es apoyar causas injustas. Mire, voy a decirle algo y quiero que usted me lo entienda. Yo quiero que lo veamos desde la perspectiva del conocimiento de Dios que encontramos en las Escrituras. ¿Sabe que humanamente toda causa humana es injusta? ¿Lo sabía?
¿Por qué? Porque en ningún ser humano hay justicia perfecta. Y lo que para mí pueda ser justo, para otro no lo es. Entonces, si vamos a hablar en términos generales y absolutos de que mi causa es justa, mientes. El único justo, santo y perfecto es Dios. La única justicia perfecta es la justicia de Dios. Y esa es la que aborrecen los hombres. Entonces, usted dice, yo voy a apoyar una causa justa. ¿Qué es justo para ti? Por eso, hermano, vuelvo, insisto, a veces estamos desubicados y la mentalidad humana terrenal nos gobierna y nos domina porque no tenemos conocimiento de Dios. Y a veces somos como las gentes del mundo, que cualquier cosa que se hable o que circule por las redes nos mueve. Eso es mostrar inestabilidad, eso es mostrar falta de fundamento, falta de principios, falta de estabilidad. Eso significaría entonces que no estamos claros y que hoy día podemos creer una cosa y mañana creer otra, y darle la razón al uno y darle la razón al otro, y lo peor, darle la razón hasta a los enemigos de Cristo. ¿Cuántos bendecimos al Señor? ¿Sabe que Pablo habló de enemigos de Cristo dentro de la iglesia? Dice, los cuales aman su vientre, su Dios es su vientre, de los cuales otra vez os escribo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Pablo hablaba en su época de gente que se identificó como cristiana, y Pablo los examinó. Amén, con el discernimiento de Dios y con la inspiración del Espíritu Santo, él declaró, esa gente no es cristiana, ellos son enemigos de la cruz de Cristo. Amén, a su nombre sea la gloria para siempre. ¿Cuántos bendecimos al Señor? Entonces, hermano, nosotros debemos vivir la vida cristiana, saberla vivir conforme a los parámetros divinos. Hermano, ¿cómo es posible que haya gente que se identifique como del pueblo de Dios y aman tanto leer tantas cosas menos su Biblia? Personalidades los mueven, nombres los mueven. Bendito sea el Señor. Y entonces compran sus libros, ¿verdad? Elaboran su biblioteca. Este es el pensamiento de fulano de tal, este es el pensamiento de tal, esta es la doctrina de tal, eso es lo que ellos leen. Sus Biblias no. Si eso es lo que ellos leen y de eso es que alimentan sus mentes, ¿a quiénes creen ustedes que ellos se van a parecer? Muy bien, por lo que usted dijo, mi hermano, quien quiera que lo haya dicho, al mundo. Se van a parecer a aquellos a quienes ellos siguen. Se van a parecer a aquellos a quienes su pensamiento, sus ideas, ellos buscan, quieren, anhelan. Así es, así se alimenta la mente, el entendimiento humano, y luego lo llevamos a la práctica. ¿Por qué cree que Pablo habla de renovar la mente para que seamos transformados por medio de la renovación de nuestra mente? ¿Y qué es lo que va a renovar mi mente? ¿Qué es lo que va a hacer mi pensamiento diferente al pensamiento que yo tuve hasta el día anterior de mi conversión a Cristo? ¿Qué es lo que me va a hacer pensar diferente? ¿Qué es lo que va a moldear mi carácter y mi comportamiento? Desde el día en que yo conocí al Salvador y Él me lavó con su sangre y Él me dio un nuevo nacimiento y Él
abrió mi entendimiento, iluminó mi entendimiento y ahora me da un texto sagrado, una palabra inspirada por el Espíritu Santo, una palabra que tiene poder para que me atraviese y me transforme, y un corazón obediente, porque recuerde, algunos toman el pasaje de Ezequiel en el Antiguo Testamento y un pasaje en Jeremías también y lo muestran como una ilustración de lo que sucede en el nuevo nacimiento, cuando el Señor dice: quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne, y pondré mi espíritu dentro de vosotros y guardaréis mis mandamientos. Alabado sea el Señor, a su nombre sea la gloria. O sea, el Señor está hablando de algo que va a suceder en la vida del hombre y de la mujer que es visitado por el Espíritu de Dios, que es lavado de sus pecados y que recibe la vida de Dios en el nuevo nacimiento. ¿Qué es lo que va a suceder? Van a nacer unos nuevos deseos y afectos. Va a amar la palabra. Yo no puedo concebir a un creyente, a alguien que se congregue en una iglesia y cuando se le predica la palabra, su corazón la rechaza como piedra, su corazón se ensoberbece y dice: no es así. Y peor se añade: porque fulano dijo. ¿Quién es fulano, por favor? ¿Qué es su nombre? ¿Qué es su nombre delante de Dios, mi amado hermano? Dígame, por favor, ¿qué es la sabiduría humana? Dígame, por favor, si usted mira la historia humana, ¿qué ha logrado la sabiduría humana? ¿Qué ha logrado? Guerras, corrupción, inmoralidad, desenfrenada. Hoy más que nunca, que se supone que es la cultura más intelectual, que se supone que es la cultura más avanzada en la historia en la historia humana. Mira las bajezas que practica el hombre y la mujer sin Dios. Mira la corrupción que hemos llegado. Mira cómo los valores se han invertido. Mira cómo hoy a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Lo que por decenas y cientos de años los seres humanos en todas las geografías catalogaron como malo, ahora de la noche a la mañana se reúnen un grupo de intelectuales de una nación con capacidad para dictar leyes y para dictar la moral de toda una nación, y con una firma corrompen los buenos valores y principios, rechazan a Dios y su palabra. Alabado sea el Señor. Y una generación impía que los aplaude y que recibe lo que ellos desean en sus corazones: libertad para pecar, para el desenfreno, para la lujuria. Muchos hoy reclaman derechos, amados hermanos, pero cuando uno ve sus comportamientos, sus conductas, uno dice: ¿qué? Reclaman derecho para pecar, reclaman derecho para robar, reclaman derechos para adulterar, porque su adulterio ya no es condenable. Declaran o reclaman derechos para abortar, para matar a una criatura en su vientre, porque ya no es condenable. Reclaman derechos para transformarse, entre comillas, para invertir los valores naturales que Dios ha establecido desde un principio, y que un hombre diga: ahora soy mujer, o que una mujer diga: desde mañana seré hombre. Esos son los derechos de los hombres. Derechos corrompidos. Derecho para hacerle daño a otro, derecho para que prevalezca mi ideal, derecho para que se haga mi voluntad, derecho para que hoy sufran otros porque yo ya no quiero sufrir más. Esos son los derechos humanos. Esos son los derechos que reclamamos. O sea, tú tienes derecho a ser injusto, tú tienes derecho a violar los derechos de otro. La humanidad está loca, hermano. La humanidad está dividida porque el pecado que hay en el corazón del ser humano solo divide, jamás nos unirá. Y quiero decirle algo más, hermano. Si alguno aquí me viene a hablar de corrupción, ¿sabe qué le voy a decir? La corrupción no está en unos, está en todos. No hay un solo ser humano sobre la tierra, ni lo habrá, que no tenga corrupción en su interior.
Nuestra naturaleza es corrupta, es lo que le quiero decir. Es pecaminosa. Entonces, un corrupto por naturaleza le reclama a otro corrupto: deja tu corrupción y yo soy igual o peor que él. Y me justifico y me santifico. Me declaro más justo que él, más justo que ella. Y si me dan el lugar y ocupo el lugar, vaya ustedes, escriban después la historia de lo que hice y dejé de hacer con toda la corrupción que hay en mí. ¿No es esa la historia de los pueblos? ¿No es ese el testimonio de la historia escrito con evidencias desde el principio de la creación, después de que el hombre y la mujer pecaron contra Dios? ¿Sabe que el único gobierno justo que se verá sobre la faz de la tierra es el gobierno del Mesías en su reinado milenial? En él no hay corrupción, él es sin pecado, en él no hay injusticia, él es justicia perfecta y absoluta. Entonces, si el mundo quiere ver un día un gobierno de justicia sobre la tierra, amada iglesia, ese gobierno viene. Está en el futuro. El gobernante será el mismo Santo Hijo de Dios, como lo enseña la Escritura. Lo que sorprende es que después de 1000 años de gobierno perfecto y justo sobre la tierra, los humanos querrán de nuevo destronarlo, mostrando con ello que su corazón nunca cambia, escribía el pastor Luis M. Ortiz en su comentario de Apocalipsis. Entonces, venirme a hablar a mí de justicia y de derechos, amada iglesia. Mire, yo le voy a decir algo. Cuando el Señor Jesucristo, ¿quién como Él? ¿Hay alguien tan santo, tan puro, tan perfecto, sin pecado como Él aquí? ¿O en los que me escuchan o en cualquier lugar del mundo? No lo hay. Pero cuando Él está ante un gobernador corrupto, porque Pilatos era corrupto, y el mismo Pilatos no halló pecado en él y tenía temor de condenarlo. Su conciencia le empezó a trabajar y no hizo nada por Cristo, lo entregó a quienes le querían hacer daño. Él se lavó las manos, utilizamos ese término, ignoró la situación, teniendo poder y autoridad, y el Señor se lo habló y le dijo: tú no puedes hacer nada contra mí si no te fuere dado de arriba. O sea, otras palabras, tú puedes hoy operar justicia, entre comillas, sobre mí, porque tienes una autoridad que ha sido recibida de arriba, de Dios mi Padre. Mire cómo el Señor Jesucristo respetó y honró la autoridad, aunque contra él eran gravemente injustos. Uno se pone a llorar hoy por las injusticias y no me parezco en nada a Cristo, refiriéndome a su santidad y perfección absoluta. Y él, que tenía todo el derecho a reclamar, no reclamó. Enmudeció y no abrió su boca. ¿Han leído ustedes en los evangelios, amados hermanos? Dígame, ¿en qué momento el Señor protestó? ¿Sabe que el escritor sagrado en Primera de Pedro, mire, voy a leerle a ustedes, amados hermanos, gloria al nombre del Señor. Primera de Pedro capítulo 2, alabado sea el Señor. Cristo vive, amén, amada iglesia. Primera de Pedro capítulo 2. Yo quiero que usted vaya observando desde el versículo 11 y luego llegamos la partecita donde quiero llegar para concluir hoy. Dice en el verso 11: amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Le está hablando a un pueblo que es el pueblo cristiano, que todavía mora aquí sobre la tierra, pero nos llama extranjeros y peregrinos. Y por tal razón, por cuanto no somos de aquí, se nos llama a abstenernos de los deseos carnales que batallan contra el alma. O sea, que nada nos estorbe esta peregrinación hacia Dios, hacia el cielo. Cierto, que nada nos estorbe.
¿verdad? Hay que combatir los deseos de la carne porque batallan contra el alma. Quieren ser un estorbo, un obstáculo, un impedimento. Se convierten en un peligro para mi peregrinación espiritual. Yo soy extranjero, no soy de aquí, en otras palabras, soy peregrino, o sea, voy de paso. Y lo que tengo que hacer como extranjero y peregrino, por tanto, es abstenerme. Hay un riesgo, hay un peligro en los deseos carnales que batallan contra el alma. Deseos que están en mí, no en mi vecino, en mi vecina, están en mí, en cada uno de nosotros. Entonces dice, hay que combatirlo. De esto habla mucho, como lo vimos el otro día hablando de la batalla entre el espíritu y la carne. Pablo también habla mucho de esto. Entonces, son los deseos carnales. Pero luego dice también, amén, dice, absténganse de los deseos carnales que batallan contra el alma, y da una definición allí, porque dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Vamos a decirlo, entre los inconversos que nos rodean. Nosotros somos un pueblo que estamos viviendo en medio de una generación gentil, inconversa, pagana, no creyente. ¿Cierto? Ellos son mayoría, tristemente. Muchos son los que andan por el camino ancho, pocos son los que andan por el camino angosto y entran por la puerta estrecha. Se cumple la palabra. Entonces, hermano, pero aquí dice, mantengan buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. ¿Para qué? Para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores, esa murmuración es maliciosa, es falsa. Ellos nos acusan a nosotros de malhechores, entre otras palabras, amados hermanos. Una de las palabras que colocaban, nos decía nuestro presbítero en estos días en la fachada de un templo, era corruptos. Y otras palabras más contra los cristianos. Pero entonces el apóstol les está diciendo, los inconversos murmuran de vosotros. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Mantengan una buena conducta. Nosotros somos cartas leídas, cartas abiertas, leídas por todos los hombres. Nosotros no podemos esconder, de hecho, jamás podremos esconder nuestra conducta, nuestro comportamiento. Todos la observan en la casa, mucho, todos los días, en el lugar de trabajo. ¿Sabe que tristemente escuché en estos días de alguien que se ha identificado por años como cristiano? Y cuando se llamó a preguntar por una conducta de esa persona, este inconverso respondió, él ha sido siempre mentiroso. Y eso que dice que es cristiano, le añadió. Eso es lo que dice el mundo de usted y de mí, cuando nuestro testimonio no es claro, cuando nuestro testimonio no es bueno, como dice aquí la palabra del Señor. Usted está poniendo un mensaje en los labios de los inconversos que le rodean. Un mensaje nocivo, negativo. Un mensaje que trae no gloria, sino afrenta al nombre del Señor. Y usted es promotor de eso. Cuando usted se comporta y actúa y habla como lo hace en su lugar de trabajo, en su casa, en su vecindario, y es mal lo que hace, y es negativo lo que hace. Pero la recomendación del apóstol es no, mantengan buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Amén. En otras palabras, si van a hablar contra usted y contra mí, que hablen, pero que sean mintiendo, como dijo el Señor. Para que cuando venga la visitación de Dios, ellos entiendan que no era una mal obra, que estábamos viviendo para Dios, y glorifiquen a Dios al ver nuestras buenas obras. Somos luz del mundo, amén, amada iglesia. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Entonces, usted va a ver que ahí conecta inmediatamente, en particular, con la conducta de nosotros los cristianos en nuestra relación con el Estado. Y quiero que sepan que cuando Pedro escribe, y Pablo también a Timoteo, y en Romanos capítulo 13 también Pablo escribe, el gobernante de turno era nada más y menos que Nerón, vicioso, cruel, libertino, y era
perseguidor de la iglesia de Cristo. Y Pablo y Pedro, bajo la inspiración del Espíritu Santo, le está diciendo a los creyentes: oren por el emperador, sométanse a la autoridad, honren al rey. Ese es el mensaje de la palabra de Dios para nosotros, el pueblo de Dios. Amén, amada iglesia. ¿Cuánto bendecimos al Señor? Pero léalo en este pasaje de Pedro, ahí mismo dice el verso 13: por causa del Señor, por causa del Señor. O sea, esto es por el Señor, porque es mandato del Señor. Someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, óigalo bien, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los insensatos. Es interesante porque usted ve que dice aquí que el rey envía gobernadores, o sea, autoridades, que son enviadas para castigar, dice el verso 14, a los malhechores y para dar alabanza a los que hacen bien. Entonces Pedro le está diciendo a los creyentes: hagan el bien, porque haciendo el bien ustedes hacen callar la ignorancia de los hombres insensatos. Si hacen bien, no van a recibir castigo, van a recibir alabanza. Y qué bueno es cuando las autoridades miran a la iglesia porque hay una acusación y luego observan y dicen: pero esto no es verdad, esto es falso, esta gente no está haciendo lo que ustedes dicen que estaban haciendo. ¿Sabe que en la época de esos años de persecución contra la iglesia, dicen los historiadores, porque hay algunos hermanos apologistas de aquella época, apologistas cristianos muy preparados, que respondieron en ocasiones al emperador? Y sabe que lo que ellos resaltaron en su defensa de la fe cristiana fue la conducta de los cristianos. No tengo aquí la nota, por ahí está anotada, y tengo el nombre del apologista, pero en una ocasión le responde al emperador y le dice: los mejores súbditos, oh emperador, que tú tienes somos nosotros los cristianos. Nosotros pagamos los impuestos. Y empieza a notar todo el listado de virtudes y de buenas obras en su relación del creyente con el Estado y con sus semejantes. Y esa es una poderosa defensa. O sea, el mismo emperador y las mismas autoridades deben reconocer que el pueblo de Dios no es una carga, ni es un enemigo. Alabado sea el Señor, que obedece, que respeta la ley. Por supuesto, hay excepciones porque no es un sometimiento absoluto. El sometimiento absoluto solamente es a Dios. Pero ¿cuáles son las excepciones? No que cuando a mí me provoque convocar a la desobediencia civil o levantarme contra una ley o un gobierno, sencillamente porque no es el gobernante de turno y al que a mí me gusta o el que yo quisiera que estuviera de turno. No, la Biblia dice que es en los casos cuando el rey nos manda a ir contra Dios, a desobedecer a Dios, sea porque hagamos algo contra la palabra o dejemos de hacer o se nos impida hacer lo que la palabra de Dios nos manda. Y como Dios es la fuente de toda autoridad, es decir, Él es la autoridad suprema, Él está por encima de toda autoridad, pues hermano, Él es la autoridad última. Nuestra primera lealtad siempre será únicamente a Dios. Entonces, cuando la lealtad a Dios y la lealtad al hombre entra en conflicto, ¿por cuál lealtad obedece el cristiano? La lealtad a Dios es primero. Eso fue lo que le dijo Pedro a las autoridades de su época cuando lo dijeron: no hablen más de Cristo. Y ellos le dijeron: juzguen si está bien obedecer a los hombres antes que a Dios. No vamos a callar. Qué pena, pero esto no lo podemos obedecer. Pero usted ve que ahí lo que está de por medio es el nombre del Señor, la lealtad a Dios, la obediencia a la palabra y no intereses humanos, terrenales, personales, carnales, egoístas. O sea, no podemos tomar ese texto de la Escritura como justificación para decir: me voy a levantar contra una autoridad de un gobierno. No aplica ahí, usted está equivocado. Y si recibe castigo,
La Biblia dice que para eso están las autoridades. Mire, hermano, yo estuve por tantos años en una nación donde el sistema de taxación o de impuestos está muy avanzado, y mayoría de la población. Yo me sorprendía hace poco cuando escuché que en Colombia creo que solo llega como a 3 millones las personas que declaran impuesto en Colombia. Claro, uno entiende también la economía que se maneja en este país, pero en el país donde yo estuve viviendo es diferente. Allí son mayoría y allí es ley. Y si usted es sorprendido no pagando sus impuestos, hay una multa fuerte. Duele. Hablamos de miles de dólares. Como cristiano, ¿cuál debe ser mi posición entonces? ¿Pago mis impuestos o no los pago? La Biblia es clara, yo debo pagar mis impuestos. Y eso es lo que la Biblia me enseña, mi hermano. Si estoy en la condición, bueno, aquí en Colombia tiene un sistema, ¿verdad?, en donde hay unos límites, por decirlo así, y ellos, en base a esos límites de economía, de ingresos, dicen, bueno, usted ya debe declarar. Entonces debo declarar, según el Estado. ¿Cuál es mi deber como cristiano? Pagar mis impuestos, declarar. Ese es mi deber. Pero si usted no declara y luego mañana lo veo quejándose, gobierno esto y esto otro, y por aquí, por arriba y por abajo, ¿por qué, hermano? ¿Qué injusticia ha cometido es con usted el gobierno? Que no pague el impuesto y ahora me están sacando 3, 4 millones, ¿cómo es posible? Y usted tenía que pagarlo. Pues sí, hermano, pero ¿qué? ¿Sí me comprende, amada iglesia? ¿Cuál es nuestra manera de pensar todavía en el Evangelio y pensando todavía como los que no son de Cristo? Y haciendo las mismas travesuras, ¿cierto? Las mismas triquiñuelas, las mismas trampitas, los mismos sobornos, las mismas mentiras, los mismos robos. Y decimos, oh mundo, observarnos, somos el pueblo del Señor. Entonces es una cultura, amado hermano, que entiende las cosas así. Pero nosotros, hermanos, no formamos parte ya, nuestro pensamiento no es como la cultura. Yo he oído predicadores en otros lugares del mundo, hermano, me sorprende, a veces les he escuchado expresiones tales como esta: el mensaje del Evangelio es contracultural. Contracultural. Y por eso somos aborrecidos, y por eso somos odiados, y por eso somos vistos como ¿qué? Como aves de mal agüero, como que ustedes son los que estorban, los que no dejan, ustedes, y usan términos despectivos. Sabe que si un cristiano obedece a la palabra y por lo tanto se somete a una autoridad como debemos someternos, y uno dice, esta autoridad no me está mandando a hacer nada malo, esta autoridad no está violando nada y yo debo someterme, obedezco, entonces me llaman borrego, tonto. Y a veces una terminología que uno escucha entre los mismos creyentes, amada iglesia. Y uno dice, Dios, por favor, la mente de este hermano ha sido renovada ¿conforme a qué? ¿Conforme a la ideología de Marx? ¿Conforme a la ideología de quién? ¿Cierto? ¿Conforme a qué ideología él opera, él se conduce, él se comporta? Mire, hermano, tuve la oportunidad, voy a decirle ya para concluir porque el tiempo se me ha ido, en otra ocasión examinaremos más de cerca estos textos, pero le voy a decir algo. Tuve la oportunidad de compartir en Australia, miembros de nuestras congregaciones, con hermanos que vinieron de países en guerra, y pude observar a 2 familias que tenían una armonía muy hermosa, una amistad muy estrecha. Y un día me sorprendió cuando ellos, hablándome, me dijeron, pastor, ¿sabe usted que en nuestro país yo pertenecía a tal frente de guerrilla y él perteneció a las fuerzas militares? En nuestro país nosotros nos dimos plomo, éramos enemigos a morir. ¿Y qué pasó?, le dije yo. Pues, hermanos, el Evangelio nos llegó en la cárcel. Estando en la cárcel se nos habló el Evangelio, allí nos convertimos, allí yo lo conocí a él y él a mí.
¿Y qué pasó del odio y de la rivalidad? Nada de eso. Allí nos lloramos, nos abrazamos como hermanos en Cristo, nos hicimos amigos, grandes amigos, las dos familias. Y le estoy hablando, hermano, en particular, este hermano que decía que tuvo toda esta clase de ideología y cosas. Puedo dar testimonio hasta el día de hoy. Yo nunca le escuché hablar ni decir nada de eso. Su mente fue limpiada. Lo oí hablar el mensaje de Cristo, el amor de Cristo, la salvación. Jamás lo escuché hablar, hermano, nada de aquello que esclavizó su mente por todos tantos años en la subversión, en el desorden, en la rebelión, con toda la ideología, la mentalidad que se le fue transmitida. No lo escuché. Y yo digo, mire, este salió de allá y es un lavado, transformado, regenerado. Su mente piensa, actúa diferente. No se le escuchan mensajes contrarios a la palabra de Dios. Y va a haber una juventud, una generación que se está levantando y escuchan a cualquier instrumento del infierno en nuestras universidades y colegios, y ya se levantan en sus corazones emociones engañosas, equivocadas, para seguir ideales perversos, alabado sea el Señor, ideales corruptos de hombres humanos que el día de mañana, seres humanos, no tendrán misericordia ni de aquellos que están a su lado, porque persiguen intereses carnales y egoístas. Y perdóneme que hable así, pero le estoy hablando de lo que es la naturaleza humana, del ser humano en naturaleza por egoísta. Y si Él te quiere y te puede utilizar, te utilizará. A mí Dios no me utiliza o no me manipula para un interés egoísta, para una ambición carnal, porque Dios es justo, es santo, es perfecto. Y nosotros como pueblo de Dios, lavados con la sangre de Cristo, regenerados, no manipulamos a nadie. Aquellos que se han identificado como creyentes y han manipulado las vidas han sido falsos ministros del evangelio, que hoy vemos su vergüenza, que hoy su disfraz ha caído, que hoy vemos su mentira a la luz del sol. Y vidas desubicadas, descarriadas, tristes, porque fueron manipuladas y pusieron su mirada en un carácter, en una personalidad humana, mas no en Dios ni en su palabra. Porque los hombres pasamos, pero Dios no. La fe no, la palabra no, el Espíritu Santo no. Y como mi vida y mi fundamento no depende de los hombres, mi vida y mi fundamento, estoy cimentado en Dios que no cambia, en su palabra que es eterna. Pues pase lo que pase, tiemble a mi alrededor, caiga o se levante, aquí estoy por la gracia y la misericordia de Dios que me sostiene, porque mi fundamento es firme, seguro, es estable, pues mi fundamento es Dios, es su verdad, no es una ideología, no es un pensamiento humano, es el pensamiento de Dios. Y voy a decirle, por eso los mártires en la antigüedad no fueron sacudidos, alabado sea el Señor, por la condición social o por la injusticia terrenal, humana, o por las condiciones económicas del momento. No, hubo estabilidad en ellos hasta la muerte, porque ellos declararon, y era una realidad en sus vidas, era un hecho real: no somos de este mundo, somos de Dios, somos extranjeros y peregrinos, nuestra ciudadanía está en el cielo. Y si ahora vosotros me ejecutáis, si ahora vosotros me lleváis a la hoguera, estoy preparado, decían estos hombres, porque me acercáis al cielo. ¿Sabe que un centurión romano que se convirtió al evangelio, por ahí tengo, en la época del Imperio Romano Antigua, eso es lindo algún día tomarlos y leerlo con detalle, porque está registrado en páginas de historia de la iglesia cristiana. Otro de sus compañeros de milicia, otra autoridad, le dijo: ¿qué vas a hacer? Niega a Cristo y dale tributo a César, porque hacían esos altares y tenían que presentarse delante de ese altar a dar ofrenda a César. A veces los ponían en las ciudades y convocaban a los ciudadanos, y si alguno era sorprendido, hermano, evitando dar ofrenda a César, recibía las consecuencias. O sea, era una persecución, en este caso para la iglesia. Este hombre se había convertido, y cuando lo llaman
Él dice, no, ¿por qué no? Porque soy cristiano. Y el hombre que había sido compañero de milicia de él se empieza a burlar, tú cristiano, y empieza a burlarse. Y él le dice, sí, vas a morir por lo que has dicho, no me importa morir, no te burles, es cierto, te voy a matar, mátame ahora, estoy deseoso de irme ya a encontrarme con mi Salvador. Alabado sea el Señor. Habrá causa más justa, más santa y más perfecta que vivir y morir por el Señor, que vivir para Él, que cuando Dios me observe desde los cielos sonría y se agrade de mí y pueda el Señor decir de mí, vives para mi gloria, vives para mi alabanza, vives para dar testimonio de mí en medio de una generación sin luz, en tinieblas y sin esperanza. Yo les digo, habrá, amada iglesia y jóvenes que me escuchan, una causa más justa que esa, más sublime, más excelente, más santa y más perfecta. Mire, le voy a decir algo más. El mundo está lleno de renegados, de rencorosos, de rebeldes, de violentos. ¿Necesita uno más? Colombia necesita uno más y vestido de cristiano. Y son muy pocos los creyentes. En realidad lo que Colombia y el mundo necesita son más creyentes, son más cristianos, son más hombres y mujeres de Dios. Amada iglesia, reflexionemos, meditemos. Por eso esta mañana iniciamos nuestro culto orando fervientemente por Colombia. Desde antes de las 9, ya 20, 30 minutos antes ya estábamos aquí clamando a Dios, salva nuestra nación. Y así iniciamos el culto hoy, porque sentimos la carga, la preocupación de una sociedad, hermano, en tinieblas. Deja que los muertos entierren a sus muertos, mi hermano, dijo el Señor, y tú ve y anuncia el reino de Dios. O sea, que los humanos, que los hombres y mujeres sin Dios se encarguen de sus asuntos, pero nosotros los que somos de Cristo, encarguémonos de los asuntos de Dios, de lo que el Señor nos ha llamado a hacer y a hacer aquí en la tierra. Glorifica a Dios, amada iglesia, glorifica a Dios con tu vida, joven, glorifica a Dios con tu conducta, sé luz para otros que están engañados, glorifica a Dios con la verdad, huye de la mentira, huye de la oscuridad de este mundo. Y dale la gloria a Dios solamente. Y vive para la gloria de Dios. Vivir la vida así sí vale la pena vivirla. Vivir la vida así sí nos dará un fruto. No fruto para esta tierra y no fruto que se acaba, sino fruto que permanece para gloria eterna. Fruto para la gloria de Dios. Que Dios sea glorificado en tu vida y en mi vida. Que Dios sea glorificado en la iglesia. Que Colombia conozca una generación, un pueblo que vive aquí, que glorifica a Dios. A su nombre sea la gloria. Vamos a estar de pie, hermano. Por un momento levante sus manos. Bendiga al Señor y exalte y glorifique a Dios. Padre, muchas gracias por esta mañana hermosa, por estos momentos en que nos permite reunirnos, congregarnos en la casa del Señor para exaltarte, para bendecirte, para honrarte y darte gloria, para proclamar tu grandeza, tu poder, tu señorío, tu majestad, tu bondad. Nuestras vidas son tuyas, te pertenecen, Señor, y queremos vivir para la gloria de tu nombre. Queremos honrarte y queremos, Señor, ser testimonio vivo de tu salvación, de tu luz, de tu verdad, de tu evangelio. Queremos vivir para darte gloria. Queremos vivir para darte exaltación. Queremos vivir para darte alabanza. Queremos vivir para que tu nombre sea glorificado. Oh Dios, te damos gloria. Oh Dios, te damos alabanza. Oh Dios, te damos exaltación. Oh Dios, glorificamos tu nombre. Sigue obrando en nuestras vidas. Sigue obrando en la iglesia. Sigue obrando en nuestra nación. Sigue glorificándote en nuestra tierra. En medio de la turbulencia, en medio del caos, del desorden, del conflicto que hay en los corazones. Que podamos ser luz en medio de las tinieblas. Que podamos orar por nuestra nación. Que podamos traer una palabra de ánimo, de esperanza, de fe a nuestra patria, a nuestros conciudadanos en Colombia.
Dios, levanta tu iglesia, permítenos ser luz en medio de las tinieblas. Señor, ayúdanos a proclamar la sabiduría de Dios, la salvación de Dios, el conocimiento de Dios. Salva las almas en esta nación, Señor amado. Permítenos, Señor, ser portavoces, portadores de tu verdad. Aquí estamos, Jehová, para bendecirte, para honrarte. Aquí estamos, Jehová, para darte la gloria. Aquí estamos, Jehová, para exaltarte en esta mañana. Oh, gracias, Jehová de los ejércitos. Oh, gracias, Rey de gloria, porque tú has sido fiel, porque tú has sido bueno, porque para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús, muchas gracias.